En Zapopan siguen los asesinatos relacionados con funcionarios de seguridad y política. Ahora fue asesinado el subsecretario de Seguridad del Ayuntamiento en una cafetería en pleno luz del día y por dos parejas de sicarios. Hoy fueron sus exequias, unas exequias muy sentidas ahí en Zapopan del subdirector operativo de la policía local. Y mientras tanto en Matehuala, en San Luis Potosí, un edil fue detenido acusado de relaciones con el narcotráfico por un audio. Se escuchaba su voz en la que hablaba con un jefe del crimen organizado local. Una pregunta, dejamos solamente una pregunta sembrada. ¿No ocurrió lo mismo, incluso con un video, con la alcaldesa de Chilpancingo, sin que le ocurriera absolutamente nada? Es el lunes 13 de noviembre, poco antes de las 10 de la mañana. El subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua, ingresa a una cafetería sobre la Avenida Patria, al cruce con Beethoven, en la colonia La Estancia de Zapopan, Jalisco. En la entrada hay dos parejas en diferentes mesas. En la parte inferior de su pantalla se observa a un hombre y una mujer con vestimenta oscura bebiendo café. En la mesa que aparece en la parte superior de la imagen, un hombre y una mujer vestidos de color claro fingen trabajar en una computadora portátil. Cuando el mando de la policía avanza unos metros, las dos mujeres y dos hombres sacan de entre sus ropas sus armas y disparan en varias ocasiones. Tras el ataque, huyen del establecimiento. Son las 9:57 de la mañana según la cámara de seguridad que grabó su escape. Autoridades implementaron un operativo y en las calles Popocatépetl y Mixcoatl localizaron una camioneta presuntamente de los agresores. Trabajaba muy bien, desafortunadamente jamás supimos que tuviera alguna llamada o alguna agresión hacia él. La mañana de este martes, Carlos Manuel Flores Amezcua recibió un homenaje póstumo en la comisaría de Zapopan. Mientras tanto, en Matehuala, San Luis Potosí, fue detenido el alcalde Iván Estrada Guzmán por ejercicio abusivo de la función pública debido a la presunta malversación de 6 millones de pesos y la contratación de aviadores en perjuicio de las arcas del ayuntamiento. Además, Iván Estrada es investigado por unos audios difundidos en mayo, donde supuestamente platica con el integrante de un grupo criminal. Porque yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cártel transparente y lo que el cártel me diga aquí está y lo que el cártel merezca aquí está. Este martes, la Fiscalía de San Luis Potosí confirmó que sí es la voz del alcalde la que se escucha en los audios. Está confirmado que sí es su voz, ya el dictamen pericial así concluye. Es un dictamen que, como ustedes lo conocen y ya lo veníamos refiriendo, se hizo mediante colaboración a otro estado. Por lo pronto, Estrada Guzmán quedó a disposición del juez de control. Su situación jurídica se resolverá el viernes 17 de noviembre. Este caso nos recuerda al de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien aparece en un video platicando con un líder de los ardillos. Ellas tienen definida su voz y su estrategia. Entonces, ¿a mí me toman en cuenta? No, porque es acá, es arriba. Tras su difusión, la Fiscalía de Guerrero comenzó una investigación por posibles vínculos con grupos del crimen organizado. Norma Otilia dijo que el video estaba manipulado. Hasta el momento, sigue en funciones. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, todas estas historias, todas terribles, tienen un denominador común: la relación de los grupos criminales con personajes políticos. El subdirector de la policía de Zapopan, evidentemente, cuando uno ve este video, fue puesto, alguien sabía que iba a estar ahí y ahí lo estaban esperando. Ahí hubo alguna suerte de traición interna, no se puede explicar de otra forma. El edil de Matehuala evidentemente está trabajando con grupos criminales. La presidenta municipal de Chilpancingo se reúne con los criminales para explicarles por qué hace o por qué deja de hacer alguna labor. Eso es lo que está sucediendo en muchos ámbitos en el país. Ayer le platicábamos la historia del Nini y cómo había autoridades municipales de Culiacán que estaban trabajando con este grupo criminal. Eso es lo que ocurre. Por debajo hay mucha podredumbre. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares del país y lo que explica también los grados de violencia,
los grados de inseguridad y los grados de impunidad que en muchos lugares del país se viven, Viviana. Sin duda, Jorge. ¿Y recuerda usted cuando al comienzo de este sexenio se quiso ocultar el desabasto de gasolina con una tremenda lucha contra el robo de gasolinas, el llamado yo huachicol? Pues bien, el huachicol aparentemente ha disminuido, la verdad, no del todo, y ahora ha incrementado muchísimo el robo de gas, lo que se llama huachigas. Así ha crecido de esta forma geométrica. Le contamos la historia. A todo esto se suma la existencia de empresas comercializadoras de dudosa reputación que utilizan la distribución de gas obtenido en forma ilegal para cometer a su vez otros delitos. A principios de 2019 hubo una gran crisis y escasez en las gasolineras. Se dijo que se estaba combatiendo el robo de combustible de los ductos de Pemex. En medio de esa crisis ocurrió la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, a raíz de que un ducto fue perforado para robar gasolina. En ese accidente murieron 137 personas. A pesar de esa explosión, el negocio del robo de gasolina incrementó. Ahora no solo es la gasolina, el robo de gas LP también se ha disparado. De la misma forma que se perforan los ductos de gasolina, se están perforando los de gas. Es más difícil realizar este tipo de robos porque los delincuentes tienen que estar más especializados para poderlo hacer, pero el negocio es tan grande que los delincuentes han incluso involucrado a ingenieros especializados. Al igual que con los ductos de gasolina, para hacer una toma clandestina con los ductos de gas se necesita que no estén muy llenos para que no haya mucha presión cuando se perforan. Alguien que maneja los ductos les informan a los delincuentes cuándo es buen momento para extraer el producto. El gas LP es muy líquido y gaseoso. Lo meten en las pipas especiales y estas son las que llegan a repartir gas a los diferentes hogares. En México, cerca de 100 millones de usuarios consumen gas LP en sus hogares. Son muchos los ductos de gas que atraviesan el territorio nacional. En los principales donde ha habido más robos son los que atraviesan los estados de Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Y para surtir los tanques estacionarios que la mayoría de los mexicanos tenemos en nuestras casas, llegan camiones con pipas. Algunas de estas compañías no están reguladas y pueden venderle ese gas que extraen de los ductos. Es un producto mucho más barato del que distribuyen empresas reguladas. Viviana Belsazo realizó un reportaje sobre la distribución del gas licuado en la Ciudad de México y el Estado de México y cómo ciertas empresas de gas no permitían que ninguna otra repartiera el producto que presuntamente en muchas ocasiones era obtenido de forma clandestina. ¿Y cómo pasa? ¿Estás tú surtiendo y llega una pipa, se te estaciona adelante, atrás? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros estamos estacionados y al momento de, hay veces que al momento de estar conectando, enseguida llegan y empiezan a radiarse entre ellos. ¿Sabes qué? Tenemos una pipa de tal empresa, es la que entra aquí o les damos chance, o sea, entre ellos se comunican, ya saben qué pipas no pueden entrar según a esa zona. Pues llegan varias pipas, unas 5 o 6, y te empiezan a hablar primero. Si no haces caso en la primera, ya pasan después y te golpean, pero ya vienen con tubos, armas de fuego, te amedrentan diciéndote que no es tu zona, que aquí no puedes vender ni a casas ni comercios. Y pues así es como nos amedrentan. Pues la última vez llegaron como 4 pipas y se bajaron, pero ya nada más llegan directo a golpearte y directo sobre la unidad, a romper cristales, faros. El robo de gas es un negocio enorme, muy similar al del combustible, pero Pemex no ubica el robo de gas LP como un fenómeno peculiar dentro de los principales riesgos que se incluyen en sus reportes financieros. En marzo pasado, según datos oficiales, se convirtió en el mes en el que se reportaron más tomas clandestinas para la extracción de gas licuado, con 390 casos, pero son muchas más, decenas de tomas de extracción que ni siquiera son descubiertas. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y mientras Samuel García ya está en labores de proselitismo para la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano,
Lo cierto es que Nuevo León está abandonado y no se tiene siquiera una decisión sobre quién reemplazará a Samuel García como interino en el estado. Así termina el candidato que dijo que si ganaba la gubernatura de Nuevo León, gobernaría por 6 años. Hoy nadie me puede decir, sobre todo si ya estamos en segundo lugar, que vamos a ganar la presidencia de la República. Si de cuarto remontamos, en segundo estamos papita. Y que se agarren los morenos, porque hoy empieza la campaña de veras, no las campañas aburridas. Samuel García ya anda en precampaña. Busca la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Pese a que solicitó licencia al Congreso de Nuevo León a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio de 2024. Para él, la campaña ya comenzó. Samuel había prometido quedarse en Nuevo León hasta terminar su mandato. No hay ninguna prisa. Quiero ser el mejor gobernador de Nuevo León. Entonces, yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León lo voy a cumplir. Voy a estar 6 años completo. Pero eso cambió en apenas 2 años de mandato, lo que ha dejado a Nuevo León en un dilema. ¿Quién gobierna el estado? Samuel García asegura que su lugar será ocupado por su secretario de gobierno, Javier Navarro Velasco. Dice que puede dejarlo por haber tenido mayoría de votos. Sin embargo, las leyes de Nuevo León lo impiden. Son las mismas que él impulsó para votar en su momento contra las aspiraciones de Jaime Rodríguez el Bronco, quien en 2018 dejó el estado para buscar también la presidencia. Hoy, el Congreso Estatal argumenta que tiene la facultad para elegir al sustituto de Samuel García, ya que la ausencia del gobernador será por más de 30 días. Por ello, a finales de octubre, por mayoría, el Congreso designó a Arturo Salinas Garza presidente del Poder Judicial de Nuevo León y quien en ese momento dejó su cargo para sustituir a Samuel García. El tema llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde el ministro ponente Javier Laínez instruyó suspender las 2 controversias constitucionales promovidas por Samuel García y el Congreso Estatal. Es decir, ni Navarro Velasco ni Salinas Garza se quedarán al frente de Nuevo León. El Congreso Estatal deberá elegir a un nuevo sustituto. Bueno, lo que ocurre ahí con toda esta historia en Nuevo León es medio vergonzoso, no solamente por las promesas incumplidas, sino porque, como ocurre muchas veces, los políticos se van y dejan ahí en el vacío la política del Estado. Uno quiere poner un sucesor, los otros quieren imponer las leyes que ese gobernador que deja el Estado había impuesto a su vez para criticar a su antecesor. Así están las cosas. Ayer hablábamos también sobre el tema de la permanencia de Marcelo Ebrard, hablábamos de la perredización de Morena con distintas corrientes internas que lucharán entre sí, como se vio en la Ciudad de México. Hoy Claudia Sheinbaum afirmó que no hay corrientes, que no se permitirán corrientes internas en Morena, pero lo cierto es que existen. Y si no, veamos lo que sucedió en la Ciudad de México apenas la semana pasada, que terminó de concluir apenas la semana pasada. Pero hay otro fenómeno, que es la forma en que en torno a Palacio Nacional, al presidente López Obrador, se han alejado muchos de los que fueron sus principales colaboradores, incluso algunos de los que calificó como hermanos y que fueron fundamentales para su carrera política y para ganar la elección del 2018. La presidencia siempre ocurre así, no es un fenómeno único, la presidencia es muy solitaria y los presidentes, a medida que se acerca al final de su mandato, se van quedando cada vez más solos y cada vez más rodeados de un pequeño y radical, en este caso radical, núcleo de colaboradores. No es una especulación. ¿Quiénes han sido retirados uno tras otro del círculo presidencial? Muchos. Uno de ellos fue Alfonso Romo. Fungió como jefe de la oficina de la presidencia, pero la verdad es que rápidamente había perdido ese cargo como tal. ¿Por qué? Porque fue el hombre que se encargó de hacer una serie de compromisos muy concretos, muy puntuales, muy programáticos con la iniciativa privada,
que no se cumplieron. Desde el momento que Poncho Romo se comprometió a que se iba a mantener el aeropuerto de Texcoco, y incluso antes de asumir el poder, esa obra fue cancelada, su interlocución se diluyó. Carlos Ursúa, que fue el secretario de Hacienda, que venía de trabajar con López Obrador desde que había estado en el gobierno de la ciudad, también se fue porque simplemente no le hicieron caso. Hoy, paradójicamente, trabaja, pero con el equipo de Xóchitl Gálvez. Olga Sánchez Cordero fue una secretaria de Gobernación, fue ministra de la Suprema Corte, también quedó relegada del poder desde que llegó al Senado pensando que iba a controlar también el Senado. No tuvo el control del Senado ni tuvo la interlocución con el Poder Judicial que ella esperaba tener. Julio Scherer Ibarra fue el hombre central durante los 3 primeros años del gobierno de López Obrador. Presentó su renuncia en el año 2021 y desde entonces ha habido una campaña en su contra fomentada por los mismos grupos radicales que anidan en Palacio. ¿Qué vamos a decir de Adán Augusto López, otro hombre que fue calificado como hermano por el presidente? Adán Augusto compitió por la presidencia de la República, le dijeron que tenía condiciones para competir, dejó gobernación, se fue a la candidatura, sufrió una golpiza tremenda y ahora en todo el proceso interno no tuvo ni una de las posiciones que buscaba. Ahí está Marcelo Ebrard, que después de muchas dudas, idas y venidas, de muchos temas, terminó apenas ayer, diciendo que sí se quedaba, y hoy también Claudia Sheinbaum como Mario Delgado ajustaron cuentas en el discurso con Marcelo Ebrard. O Ricardo Monreal, que fue el líder del Senado y fue también precandidato, que finalmente se ha quedado prácticamente con nada, quizás con la delegación Cuauhtémoc, con lo que es ahora la alcaldía Cuauhtémoc, o de Tatiana Cloutier, que fue la coordinadora, nos olvidamos ahora, pero Tatiana fue la coordinadora de campaña en el 2018. No se le dio ninguno de los cargos que ella esperaba, se fue, luego regresó como secretaria de Economía y finalmente, como no la pelaron, también se fue. O Santiago Nieto, que después de ser un poderosísimo director de la Unidad de Inteligencia Financiera, también terminó siendo desplazado. Por lo menos desplazado, estamos hablando de casos de desplazados del círculo de poder. O César Yáñez, que fue el hombre más cercano durante 20 años al presidente y por las fotos de una boda terminó con cargo, pero sin encargo. Y ahora ni siquiera eso. O Lázaro Cárdenas Batel, que dejó la coordinación de asesores de la presidencia y que nunca se le permitió entrar al juego político que él esperaba. Un hombre que fue gobernador, que tiene muy buena imagen dentro y fuera del país, nieto de Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, y también renunció y se fue. Más allá de todas las diferencias que se tuvieran con ella, Irmeréndira Sandoval, que estuvo al frente de la función pública, pero cometió el pecado de querer disputar con su familia la gobernatura de Guerrero. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará ahora en lo que viene, por ejemplo, con Omar García Harfuch o con la propia Claudia Sheinbaum? Me parece que son temas que hay que ver y que hay que analizar. ¿Por qué? Porque los presidentes en México, quizás en todos los lugares ocurre lo mismo, pero por lo menos en México, los presidentes en la medida que van terminando sus mandatos, se van quedando, Viviana, cada vez más solos y rodeados cada vez de un núcleo menor de personas, incluyendo los que fueron prácticamente incondicionales suyos durante muchos años. Sí, Jorge, pero es muy lamentable, por ejemplo, las personas que tendrán que estar o podrían estar cerca de una manera incondicional y de una manera leal con el presidente López Obrador, como lo hemos visto en esta lista, simplemente los ha desplazado.
yo me imagino que hay un común denominador, que sean fieles, que estén con él, que lo apoyen en todo y de repente que sean sus hermanos, porque ha dicho que sean sus hermanos, por ejemplo, lo dijo con Adán Augusto, mi hermano, y bueno, todos estos personajes han sido desplazados y han sido desplazados de la peor manera. Vamos a otro tema. Osiel Baena fue asesinado por su pareja, quien después se suicidó. Bueno, esto es la información que ha dado a conocer hasta ahora la Fiscalía de Aguascalientes, aunque la familia de Osiel no está de acuerdo. Esto es lo que ha sucedido y lo que se ha dicho sobre su muerte. Una herida producida por instrumento cortante, lacerante en el cuello. Es la conclusión a la que llegó la Fiscalía General de Aguascalientes para determinar las causas de muerte del magistrado Osiel Baena y su pareja sentimental, Dorian N. El fiscal, Jesús Figueroa, afirmó que no hubo participación de un tercero después de las investigaciones realizadas en el domicilio del magistrado. Presume que Dorian N. habría asesinado a Osiel Baena y posteriormente se quitó la vida. De acuerdo a las cámaras que hemos estado verificando horas antes de que ellos estuvieran ahí, la forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos. Sin embargo, familiares de Osiel Baena dicen no estar conformes con las declaraciones de la Fiscalía Estatal y exigen justicia a las autoridades. Los hechos que cobraron la vida de ambas personas ocurrieron la madrugada de este lunes 13 de noviembre al interior del domicilio del magistrado. Fue la empleada doméstica quien realizó el hallazgo de los cuerpos. Con información de Ismael Dueñas, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y familiares de los mexicanos que siguen como rehenes de Hamás desde el pasado 7 de octubre, junto con otras 200 personas, estuvieron aquí en México reclamando por la libertad de todos los secuestrados por ese grupo terrorista. Yo no voy a permitir, ni ustedes lo deben de permitir, que Lana sea una más de esas fotografías que vemos de desaparecidos, en este caso de una secuestrada. Estos 39 días, nuestra vida, Jaime y mía, y de toda mi familia, ha estado en pausa. No hay día que no recemos y pidamos. Familiares de personas que fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamás exigen la liberación de los rehenes. Miriam es madre de Ilana, quien fue privada de su libertad en el kibutz Niroz. La familia dijo que se ha reunido con funcionarios mexicanos, quienes le mencionaron que por cuestiones de seguridad no pueden compartir avances de la negociación. Como ellos, varias familias mexicanas siguen esperando a sus seres queridos. Es por eso que piden la intervención de la comunidad internacional. Desde la Cámara de Diputados, la embajadora de Israel pidió al gobierno mexicano que presione para que el grupo Hamás libere a los rehenes. A la liberación a los rehenes, que es lo más importante y es lo más urgente. No hay tiempo. Esta gente no tiene tiempo. Tenemos que sacarlos de allá ya. El 7 de octubre, unos 3,000 milicianos de Hamás ingresaron al país y asesinaron a 1,200 personas. También secuestraron a 240 civiles. Solo 4 rehenes han sido liberados bajo mediación de Qatar. El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este martes que Estados Unidos tiene información de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina usan algunos hospitales en la Franja de Gaza y en los túneles debajo de ellos para ocultar rehenes y armas. Hamas does shelter themselves behind civilian infrastructure, be it hospitals, schools, tunnels under houses and apartment buildings. They deliberately place the people of Gaza at greater risk by how they operate and conduct themselves. And so it's a tough problem set for the Israeli Defense Forces. La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU advirtió este martes que todos los hospitales del norte de la Franja de Gaza han dejado de funcionar. Solo sigue en operación el hospital Al-Ali, donde hay 500 pacientes con capacidad para recibir a algunos más. Por lo pronto, el ejército israelí ordenó la evacuación de los hospitales del norte, pero la Organización Mundial de la Salud declaró que es una sentencia de muerte por el colapso del sistema médico en su conjunto, ya que los hospitales del sur no tienen capacidad para recibir a los pacientes evacuados. Bueno, y en menos de una hora, la mayoría de Morena, así que fue rapidito, y sus aliados aprobaron en la Comisión de Justicia del Senado de la República la renuncia de Arturo Saldívar al cargo de ministro de la Suprema Corte. La oposición votó en contra y argumentó que no se justifican las causas graves que establece la Constitución para la dimisión de un ministro de la Corte. El dictamen ya fue turnado a la mesa directiva para que se presente ante el Pleno de la sesión mañana para su discusión y votación.
Y va a ser así de rápido, no lo dude usted. Mire, varios temas. Está confirmado que el viernes 17 de noviembre el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirán en San Francisco. También el presidente tendrá reuniones en esta reunión Asia-Pacífico que se realiza, es quizás la reunión global regional más importante que ha habido en mucho tiempo. También se reunirá el presidente con el premier canadiense Justin Trudeau y con el presidente de China, con Xi Jinping, un encuentro inédito que nunca ha ocurrido. También habrá que en términos globales es una reunión importante por toda la situación que se vive. Una reunión llegó hoy, Xi Jinping llegó a los Estados Unidos, tendrá una reunión con el presidente Biden. Habrá que ver qué es lo que sale de este encuentro en San Francisco. Por lo pronto, en términos nacionales, es la primera reunión global internacional en la que participa fuera de México el presidente López Obrador, a su 5º año de mandato. Y antes de despedirnos, mire, falleció el arquitecto Héctor Benavides a los 85 años. El arquitecto Benavides tuvimos oportunidad de conocerlo, en alguna oportunidad de trabajar con él cuando trabajamos en Milenio hace ya muchos años. Fue una figura entrañable en el periodismo, una figura notable de la televisión, sobre todo la televisión y la radio de Nuevo León y del norte del país. Un hombre que estuvo al frente de su espacio, escuche usted, 57 años. La verdad, uno de las grandes, más allá de los medios, de los compromisos profesionales, uno de los grandes profesionales de la comunicación en nuestro país. Descanse en paz el arquitecto Héctor Benavides. Descanse en paz y bueno, nosotros lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de Todo Personal, escanear el símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva directo a ver muchísimos reportajes especiales, así que hágalo, vale la pena. Descanse, sueñe bonito y nos vemos por supuesto mañana muy puntuales aquí a las 11 de la noche. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.